Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio de Code Time. ¿Qué digo? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio de Script Time, donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano. Y no puedo garantizar de que sea resumido. Pero bueno, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Script Time. En el episodio de hoy ya voy a dar algunas advertencias antes que nada. Este episodio va a ser muy personal. Va a ser algo basado explícitamente en mi experiencia. Así que si no les gusta cuestiones muy personales, que de hecho me lo han comentado en alguna que otra ocasión, hay gente que le gusta mucho cuando meto algo personal y hay gente que prefiere contenido enciclopédico, por así decirlo, ¿se entiende? O sea, algo más formal, pongámosle que objetivo, sin nada de experiencias ni comentarios extras, solamente dame la teoría. A lo cual puedo llegar a responder, sí, si quieren algo así de académico, vayan a contenido académico. O sea, busquen un libro, un manual, documentación y probablemente les vaya mucho mejor que con este podcast. La idea de este podcast es brindar un poquitito de experiencia. Pero sí, distinguir cuando algo es más opinión personal o algo es más basado en mi experiencia que cuando es algo una cuestión más teórica. Entonces sí, este episodio es fuertemente subjetivo porque es mi experiencia personal. Temáticas de este episodio han sido tratadas anteriormente en algún que otro Random Time, cuando eso todavía existía. Hoy en día está medio embebido dentro de CodeTime. Y también han estado en algún que otro episodio donde he comentado mi experiencia de cómo comencé en el mundo de la programación. Creo que incluso en algún que otro Script Time, cuando Script Time era corto. Quizás en algún momento volvemos al formato corto. De momento no he tenido mucho feedback al respecto, así que no pienso tomar una decisión. Yo me siento cómodo por lo menos con este formato. Quizás sí tengo que reducir un poco la longitud, pero son cosas que podemos ir ajustando con el tiempo. Así que bien, este episodio se trata un poco de recopilar mi experiencia, recopilar algunas cosas que he tratado en Code Time barra Script Times anteriores, quizás algún Random Time en el medio. Y sería como una especie de back to the basics. Volvamos a las bases. Reveamos algunos asuntos, cómo ha cambiado mi perspectiva al respecto. Y eso me parece algo que es muy importante hacer cada cierto tiempo, rever cosas. Porque se puede topar uno con la agradable sorpresa de que ha cambiado de opinión al respecto. Bueno, hay veces que no es tan agradable, hay veces que cambio de opiniones para mal, de decir, yo pensé que esto era una cosa y ahora estoy desilusionado. Otro disclaimer que voy a hacer, otra disculpa que voy a pedir. El título puede ser quizás un poco confuso, o sea, el cómo cambió mi vida la programación y eso puede sonar como que estoy queriendo vender que la programación es lo mejor que me ha pasado en la vida. No, tampoco la exageración. Creo que ha tenido buenos aportes, pero no quiero vender ni que esto es lo mejor, ustedes se tienen que dedicar a la programación, o todo el mundo puede programar, o que esto es una especie de culto que te va a cambiar la vida. No. O sea, es una herramienta más en este caso. Hay cosas que sí te pueden cambiar la vida, como ciertas experiencias. Esto creo que me ha dado grandes herramientas, no ha llegado a tal extremo. Me ha cambiado un poco ciertas perspectivas, pero como me lo hubiese cambiado vivir, básicamente. Nada más que el meterse en el mundo de la programación es un poco ir al hard mode en enfrentarse a problemas, porque para mí programar por lo menos es resolver problemas. Así que es como tirarse en el charco directamente o tirarse en el volcán, porque sí. Generalmente los problemas vienen solo, uno no los tiene que ir a buscar. Bueno, te metes en la programación y vas a buscar problemas. Advertencia por las dudas, si a alguien no le gustan los problemas, se está metiendo en el mundo equivocado. Así que vaya para otro lado. Es algo que llega a ser un poco placentero, si con el tiempo uno desarrolla una especie de masoquismo en el cual disfruta meterse en problemas, hasta busca los problemas, los anhela un poco porque quiere desafíos. Es como la adrenalina del momento, pero sin todos los beneficios, quizás. O sea, puede generar picos de estrés horribles, si uno no lo sabe gestionar sobre todo. Así que bueno, como me suele gustar contar las cosas, voy a tratar de contarlo en un formato historia. Es algo que intento hacer siempre, no es algo que probablemente me salga bien, o sea, no creo que sea algo que se me dé tanto, pero me gusta, y ya que este es un podcast personal, lo voy a hacer. Creo que el mejor intento de ello igual ha sido el episodio de Code Time 201 a nivel cronológico, que fue el Code Time anterior que grabé antes de este Q Time, cronológicamente hablando obviamente, y en realidad no me puedo adjudicar la autoría de lo que estaba comentando, o sea, la parte histórica me pareció súper divertida, pero la saqué de alguien más y obviamente la referencia.
Pero bueno, en este episodio voy a tratar de contarlo en un formato historia, ya que se basa en mi experiencia, así que va a ser mi historia. No voy a inventar fantasía de ser posible. O sea, lo ideal es ser lo más verídico posible. Hay veces que uno puede llegar a ser benevolente o demasiado duro consigo mismo. Voy a intentar hacerlo más objetivo dentro de lo subjetivo que puede ser este episodio. Lo cual implica comentar incluso defectos. Así que si esto piensan que es una especie de herramienta de venta personal, y me estaría vendiendo con varios defectos, así que no sé si es tan buena idea. Alguno por decir, no hay publicidad mala. No lo sé, creo que podría vender mejores mis cosas, así que no va por ese lado. Así el episodio es algo muy personal, es algo más anecdótico quizás, pero creo que le puede servir mucho a las personas que están metiéndose en el mundo de la programación, a los que no hayan escuchado todos los episodios, y está bueno, como dije anteriormente, recapitular un poco, hacer una revisión. Vamos a revisitar algunas cosas. Para poder comentar esta historia, podría dividirlo en distintas etapas, de las cuales podría caracterizar 3 etapas principales. La etapa pre-programación, la etapa académica y la etapa laboral. No son mutuamente excluyentes, así que hay cosas que se van a ir mezclando, como vamos a ir viendo. Y para dar un poco más de claridad, lo voy a dividir en más etapas. Voy a darle un poco más de granularidad a la cosa para explicar distintos momentos que yo, por lo menos de momento, puedo ir notando. Si eso fue muy redundante. Puede que en el futuro yo encuentre algunas subdivisiones innecesarias o encuentre más subdivisiones en base a mi experiencia. Si me preguntaban hace años atrás, yo probablemente no hubiese respondido ni loco de la forma en la que estoy respondiendo ahora. Así que han cambiado muchas cosas. Por lo cual voy a ir enumerando etapas. Los números son una mera cuestión anecdótica, es solamente para dar orden, no para otra cosa. O sea, como etapa 1, 2, 3, 4. Tranquilo, no hay que memorizar ni nada. Simplemente es para ir siguiendo un orden cronológico. Así que bueno, la primera etapa la podría llamar la etapa pre-LSC. O sea, la etapa pre-mundo de programación. Yo accedí personalmente al mundo de la computación allá por el 2007, por ahí. En esa época tenía unos 12 años más o menos. Y bueno, me incorporé relativamente tarde para las personas de mi edad. O sea, todo el mundo tenía ya computadora, quizás no propia, pero de algún familiar tenía y tenía experiencia. Yo no sabía nada de usar computadora. Sabía que tenía un mouse, un teclado y un monitor. Pero anhelaba con saber usar computadora. Bueno, en realidad es mentira. Sabía usar un poquitito, pero era muy básica mis herramientas de uso. Con el tiempo fui mejorando, sobre todo desde obtener una conexión a internet mejoró todo. Para bien y para mal. Pero bueno, en aquella época había visto alguna que otra cuestión, algún que otro tutorial que explicaban, me acuerdo que era con el uso de keygens, que te daban el código para hacerlo y no entendía cómo vos hardcodeando códigos de activación lograbas hacer un keygen que generaba códigos de activación de forma inteligente. Ay, joven inocente yo. No funciona así la cosa. Pero bueno, me acuerdo que los tutoriales eran con Visual Basic. Creo que era Visual Basic 6. Tenemos una idea del tiempo que era. Aunque técnicamente Visual Basic 6 se sigue usando, lamentablemente. Pero bueno, fueron tiempos donde yo veía la programación como algo inalcanzable. Recuerdo haber estado en un concurso de la Fundación Sadowski, donde nos hicieron utilizar un software llamado Addis, que decidieron rebautizar en español como Rebeca, porque Argentina. Y bueno, ahí nos nos enseñaron a hacer algunas cosas de la herramienta. Después dijeron, ustedes estuvieron programando y se podrían dedicar al futuro a la programación y qué sé yo. La verdad que eso no me motivó. Contrario a lo que muchos pensarían, eso no fue mi motivación. Al contrario, me desmotivó. Es como, no quiero entrar nunca al mundo de la programación. Me fue muy difícil, me costó mucho. Y la capacitación estuvo bien. Fueron 2 días nomás, fue algo tranquilo. Pero es como, wow, no entendía la mitad de las cosas. Agreguémosle que no sabía usar muy bien la herramienta. Entonces, bueno, vamos a hacer esto y bucles y condicionales. Y yo como no memorizo todo esto, ¿qué está pasando? No entendí nada. Entonces, como me desmotiva un poco por ese lado, no me interesa. Irónico, porque aproximadamente 1 o 2 años después fue cuando entré al SC. ¿Por qué entré? Porque necesitaba estudiar una carrera, porque hay que estudiar una carrera y me gusta la computación y eh, fui a la UTN y no tenía que hacer el cursillo y era obligatorio y no podía porque justo tenía el día del cursillo ocupado con otra cosa, con otra capacitación que tenía de hacía varios años y entonces dije, bueno,
Y voy al SC y el SC no es obligatorio, aún así la cursé, y tenía horarios que yo podía acceder. Listo, fui al SC. Sí, así de bien planeada fue la cosa. No me arrepiento de eso. Yo creo que fue una excelente decisión. No quiero tirar porquería sobre la UTN. No he cursado la UTN. He visto opinión de gente que estudia en la UTN, que ha estudiado en el SC, que ha estudiado en ambas. Y depende del perfil de lo que uno esté buscando, quizás conviene una institución sobre la otra. Pero bueno, eso no es algo que por ahí viene más a este episodio. Voy a comentar mi experiencia como dije. Ahí fue cuando entré al SC y entramos a la etapa 2. Bueno, en realidad primero fue el cursillo, el cual me hizo sufrir un montón, no entendía nada, y en 2 semanas básicamente descarté toda mi educación secundaria. Recordemos, yo salí de una secundaria comercial, y para los que son de otros lugares quizás convenga el término preparatoria. O liceo, puede variar la terminología. Pero bueno, terminé mis estudios medios eh, con una derivación comercial y me estaba metiendo en una carrera de computación y en una universidad de ingeniería. Muy bien. Me costó muchísimo. Después me di cuenta cuando empecé a cursar de que el cursillo era algo súper sencillo y quería volver al cursillo. Y el segundo año me demostró que el primer año había sido muy bueno. El segundo fue más difícil. Y así, o sea, no es una sensación que desaparece. Pero bueno, acá ya nos incorporamos al periodo del SC, un periodo en el cual no me quedaba del todo claro en qué consistía la cosa, pero creo que fue el periodo de aprendizaje inicial que fue muy interesante, tuvo sus momentos buenos. Un segundo periodo de aprendizaje muy duro también. Pero en el SC fue donde aprendí lógica, y eso es algo que agradezco hasta el día de hoy, haber aprendido cuestiones de lógica, lo cual no significa que sea un excelente lógico. Lleva a hacer algunos juegos interesantes con gente que sabe lógica y de jugar con tecnicismos. Ah, cómo disfrutamos eso. Es gracioso, como dato anecdótico, recuerdo todavía uno de mis jefes que también estudió LSC, uno de los trabajos, el primer trabajo que tuve. Mis dos jefes eran LSCs y trabajaba con otros LSCs. Creo que había una o dos personas que no eran LSC y después, bueno, fueron diversificando igual. Pero al principio éramos prácticamente todos LSC. Y me acuerdo de estar hablando con uno de los jefes. El trato era bastante tranquilo, relajado, directo. No era una gran jerarquía ni nada. Era una empresa chica. Y me acuerdo anecdóticamente de que el jefe trataba de explicarme, o sea, estábamos viendo un par de cuestiones de cómo diseñarla, y trataba de explicarme sin ambigüedad. Porque algo que aprendimos en LSC con lógica es, el español es increíblemente ambiguo. Entonces, queríamos desambiguar. Él en particular, siempre tratamos de desambiguar. Y él intentaba desambiguar todo de una manera ya llevado al extremo para que quede muy claro el concepto. Cosa que ya con un poco de experiencia ya sabía a lo que hacía referencia, no necesitaba desambiguarlo. Si estuviese hablando con una persona que no es del mundo de la programación, una persona común y corriente, o como lo llamaríamos, un ser humano, sí, porque tenemos la sospecha, yo por lo menos tengo la sospecha que los que estudian programación no son muy seres humanos, que digamos. O sea, son raros. Y lo dice uno que está en eso. Em, pero bueno, hablando con una persona normal, quizás esas cosas hay que desambiguarlas porque el ser humano va a asumir ciertas cuestiones. Es normal que asuma cosas. Pero bueno, nosotros sabiendo en el contexto en el que estamos trabajando, entendíamos las cuestiones. Y era muy divertido ver cómo la otra persona intentaba desambiguar. Como, no, no, tranquilo, ya te entendí, sé de lo que estás hablando. Estudiamos lo mismo, no te hagas problema. Tenemos un idioma en común. Fue muy divertido. Ese tipo de conversaciones la he tenido con otros LSC, con amigos con los que sigo hablando. Y hay veces que jugamos a la no ambigüedad. Y no es un juego explícito, no es como, a partir de ahora intentemos no ser ambiguos. No, no es así. O sea, empezás y empezás a desambiguar. Y es hermoso. Porque la otra persona dice, no necesitas aclarar. Y se convierte en un juego muy divertido. Pero bueno, algo que agradezco mucho a la carrera y que aunque no estudien la carrera les recomiendo aprender, aprendan lógica. Resuelvan lógica como si no hubiese mañana y desen cuenta de algunas falacias lógicas. Sé que hoy en día el término falacia, sobre todo en el contexto argentino, está muy quizás relacionado a ciertas ideologías y a la política. Pero no, en serio, utilicen la lógica. El sentido común no es lógica, puede ser poco lógico o también puede ser el menos común de los sentidos. Lógica no tiene que ver con algo que suene que tenga sentido. Hay cosas que son antiintuitivas y son lógicas.
Algo lógico puede ser algo incorrecto, las premisas pueden ser erróneas. Por eso digo, aprendan lógica. Aprendan a descubrir dónde está el error, dónde está la falla. Quizás las premisas están mal y la lógica es correcta. Ejemplo, el único animal azul, los únicos animales azules son caballos. Tengo un animal, mi animal es azul, entonces tengo un caballo. Y alguno podrá decir, no, eso es mentira. No, bajo esas premisas funciona. ¿Cuál es el problema? Que los caballos no son azules. Por favor, no tiñan a los caballos, ¿sí? Pobrecitos. Pero, o sea, la lógica es correcta. Que la premisa esté mal es el problema. El resto está perfecto. Entonces, sepan identificar eso. Doy ese ejemplo ridículo porque siempre van a decir, no, yo sé lo que es la lógica. Doy ese ejemplo y van a decir, no, eso no es lógico. No, eso es lógico. La inferencia es perfecta. El problema fue la premisa estaba mal. Bueno, aprendan a identificar eso. Eso me ha brindado mucho para dividir problemas, para razonarlos. Me ha servido muchísimo. He aprendido conceptos de estadística. Los aprecio un montón. Me lleva a darme cuenta cómo la gente puede ser más estúpida de lo que parece. Porque saca conclusión. O sea, eso mezclado con lógica demuestra que la gente no sabe pensar. El meterme en la carrera me hizo ver de que no sabía pensar un montón de cosas y supuestamente la carrera te enseña a tener un pensamiento lógico. Experiencia personal. Mentira. El ideal es que uno tenga un pensamiento lógico, pero debido a la forma en que se enseñan las cosas, muchas veces repetir lo que indica el docente. Gracias a Dios no ha sido en todos los casos, ha sido en algunos. Pero lamentablemente eso pasa y siempre se habla del ideal del pensamiento lógico y del pensamiento crítico. Y hay que ser crítico, pero al momento de hacer un examen, tener pensamiento crítico y puede que no te vaya muy bien. Entonces, entiendan la diferencia entre el ideal y cómo son las cosas muchas veces. Mi recomendación aún así es, tengan pensamiento crítico, ténganlo. Van a remar contracorriente en un mar de dulce de leche. Y en vez de remos van a tener esos palitos que se utilizan para revolver el café. Sí, así de horrible va a ser, pero vale la pena. Por lo menos a mí me viene funcionando maravilloso. No se ganan las mejores amistades, perdón, no se ganan grandes amistades con eso, pero uno se saca encima muchas cosas. Así que piensen lógicamente de ser posible, tengan pensamiento crítico, pero tampoco que se les suba la cabeza. Algo que me brindó la carrera también fue darme cuenta de la importancia que es aprender otro idioma. Este fue medio un efecto secundario. Pero lo agradezco como no se dan una idea. Aprender otro idioma me ha abierto muchas puertas, no tanto en el mundo laboral, que sí, pero en cuestiones personales, darme cuenta de cómo funcionan muchas cosas y cómo uno vive en una burbuja. Así que creo que eso es algo, son cosas que valoro mucho de la carrera. He conocido a personas con las que sigo teniendo trato, personas con las que he trabajado, que me han ayudado a conseguir un trabajo o les ha ayudado a conseguir un trabajo. La verdad que por ese lado estoy muy contento. No es que he cosechado 500 amistades, no, la verdad que no soy de muchos amigos, no porque me peleé con todo el mundo, sino que simplemente no soy de tratar con tanta gente. Pero me ha brindado amistades que les tengo mucho aprecio. Eso es algo que se da por el contexto de estar estudiando con alguien más. He conocido gente con la cual me llevo muy bien. He conocido gente con la cual no sé si me llevaría muy bien. Hay de todo un poco. Pero me llevo a la parte positiva. He conocido gente con la que sigo tratando hasta el día de hoy y les tengo muchísimo aprecio. Han participado incluso en el podcast. A veces quizás un poquitito presionados por mi insistencia. Quizás. No han dicho otra cosa de momento. Así que por ahora no pienso preguntar. Pero bueno, me ha llevado todo eso. Y uno era, para David, yo quiero que hables de programación. ¿Qué aprendiste de programación en la carrera? Programación como tal, o sea, a nivel de, bueno, vamos a programar aplicaciones, páginas web, servidores. La verdad que he aprendido muy poco. He aprendido un montón de conceptos teóricos. Eso lo aprecio mucho. Pero la parte de aprender programación la hice en paralelo con la carrera por mi cuenta. Si yo tuviese que depender de la carrera para tener un buen contexto para poder trabajar, me muero de hambre. Y eso creo que es una de las grandes fallas que tiene la mayoría de la gente que entra en la carrera. Se queda con lo que le da la carrera. Nunca aprenden nada extra. Ese es uno de los casos. O aprenden cosas por su cuenta, pero nunca hicieron nada serio. O sea, su GitHub son los trabajos prácticos de universidad.
Y sí, está bien tener los trabajos prácticos en la universidad, no es para desmerecerlos. Hay trabajos de universidad, sobre todo cuando son opcionales o de temática libre, que pueden ser muy buenos, porque pueden comenzar como un trabajo práctico y terminan en cosas impresionantes. No suele ser el caso. En la mayoría de los casos son trabajos comunes, no tienen una locura. Yo entiendo que cuando uno está empezando es lo que hay. Pónganlo, no está mal. Pero si pueden poner proyectos serios, proyectos que quizás lo están redituando o no, háganlo. Porque la carrera no les va a dar eso. La carrera no les da experiencia laboral. La carrera no les enseña a programar. Les da un montón de herramientas, pero no les va a enseñar nada referido al mundo real. De hecho, peca bastante de vivir en una burbuja académica llena de egos y ese tipo de cosas. O sea, centrado muy en lo académico y muchas veces basado en contenido ligeramente desactualizado como del 2005 para atrás. No es que no sirva, de hecho sirve mucho y sobre todo si uno sabe qué es lo que tiene que tomar y qué es lo que tiene que dejar. Hay cosas que uno tiene que decir, no, para esto no funciona así. ¿Quién me lo está explicando? Un docente que nunca trabajó en el mundo laboral. Y no es para desmerecer su labor. Pero hay veces que los consejos que pueden llegar a dar docentes son de gente que vivió toda su vida en el mundo académico y nunca laburó para una empresa y a lo sumo dio un poco de asesoría. Pero, esto lo voy a comentar ahora en un ratito, hay una diferencia abismal entre el mundo académico y el mundo laboral. Es otro mundo. Luego de esto podría decir que estuvo la etapa de LSC más los podcasts, porque fue cuando empecé a hacer podcast. Creo que estaba yo alrededor de segundo año de la carrera. O entre segundo y tercer año de la carrera. Creo que fue entrando a tercer año. Fue en ese interín entre terminar segundo y pasar a tercero. Que al que estudió alguna carrera universitaria sabe que eso de pasar de segundo a tercero es un dicho, ¿no? No necesariamente se condice con la realidad. Sería como el tercer año, pasar entre el segundo y el tercer año de cursado, que es muy diferente al segundo o tercer año de la carrera. Si alguien se cree que los 5 años de la carrera son verdad, hay excepciones donde lo es. Generalmente, lamento informarles, no. O por lo menos yo soy un contraejemplo de esa teoría en la que terminas la carrera en los 5 años. De hecho, no terminé la carrera, dicho sea de paso. Pero bueno, ahora vamos a la cuestión. Cuando comencé a hacer podcast no sabía explicar, me costaba mucho todo. O sea, hablar es algo que siempre se me dio. Hablar con gente que conozco. Hablar con desconocidos es algo que no se me da del todo. Ha mejorado muchísimo. Hablar en público es algo que no se me daba. Ha mejorado muchísimo. No significa que hoy en día voy a dar un discurso motivacional enfrente de... No, no me funciona así la cosa. Está como evidencia el episodio 0 de Code Time, el cual demuestra cómo quedarse en blanco en vivo y cómo ser lo más redundante que se puede ser sobre la faz de la Tierra. Si piensan que de vez en cuando tiro alguna frase redundante, cosa que intento corregirlo rápido, vayan y escuchen el episodio 0. Para mi vergüenza eso existe. Pero sirve como un buen recordatorio de humildad de, acordate que vos empezaste por acá. No te creas la gran cosa. El podcast me ha enseñado un poco a ser humilde quizás en cuanto al conocimiento. No es algo sencillo. Por el hecho de que la idea del podcast, por lo menos si recuerdan el eslogan, es explicar la programación desde un punto de vista un poco más humano. ¿Qué significa eso? Explicarlo de una forma de que alguien que no tiene tanto conocimiento lo pueda entender. Explicarlo quizás de una forma más sencilla. Es un poco subjetivo todo esto, porque, a ver, ¿qué nivel puedo asumir? ¿Alguien que no sabe absolutamente nada de computadoras? ¿Alguien que sabe por lo menos encenderla y usar Microsoft Word? ¿De qué estamos hablando? Sí, es bastante difuso eso. La idea es que alguien que no tiene mucha experiencia en el mundo de la programación pueda entender. Si tiene experiencia le va a resultar más fácil y si tiene mucha experiencia quizás le puede resultar incluso hasta aburrido. Yo lo entiendo. Quizás el objetivo del podcast es apuntar a personas que recién están empezando y el recién están empezando no significa que son sus primeros 6 meses, pueden ser sus primeros 10 años, porque la cantidad de años no determina el nivel de experiencia y capacidad. Hay gente que le cuesta mucho y hay gente que vive constantemente como principiante durante 10, 15 o 20 años. Y estar muchos años en esto no garantiza ser mejor que alguien que lleva 2 años en esto. Eso es algo que también aviso. Aprendan a ser humildes. Y si encuentran a alguien que sabe mucho más de ustedes, no se pongan celosos, no se enojen, aprovechenlo y succionen todo su conocimiento. Aprovechen oportunidad. Si la persona es dada a eso, van a conseguir una fuente deliciosa de información y experiencia. Y está bueno aprender la experiencia de alguien más, porque está bueno no cometer los mismos errores. Aprendan de la experiencia de otros.
pueden darse cuenta que ya la experiencia de otro no es la mejor de todas. He escuchado de gente experimentada supuestamente que dice que no hay que usar sistema de control de versiones. A mí me viene alguien a decir eso y me dan ganas de acogotarlo. Me dirán, soy dogmático. Bueno, yo tengo la evidencia empírica de que si no uso sistema de control de versiones sufro muchísimo más que si los utilizo. Y si trabajo en equipo, claramente quiero que haya un sistema de control de versiones en el medio. Quiero ver quién metió la pata. No es para apuntar con el dedo, pero es para dar un poco de control. Si uno sabe que si la metida de pata o la metedura de pata queda evidente, va a tener más cuidado que si la metedura de pata no tiene consecuencias. Entonces, está bueno eso, tener un seguimiento histórico, poder hacer algo y después decir, che, no, por este lado no iba la cosa, y desechar los cambios. Me ha pasado varias veces. Y estar 2 horas en algo y decir, no, por acá está todo mal. Y aunque se haya apagado la computadora y todo, puedo agarrar y volver al pasado y decir, ok, nada de esto pasó, sigamos por otro lado. Lo que aprendí con esto, tomaré nota para no volver a cometerlo. Listo. Entonces, aprender es algo muy útil, sobre todo si son humildes. Si ustedes van a ir con su fanfarronería de, no, yo tengo este curso, yo tengo este conocimiento y yo trabajé aquí o allá, puede irles bien, ¿no? No es una garantía de que las cosas les vayan mal, pero creo que el trato puede ser mucho más agradable cuando uno es capaz de admitir de, no, no sé algo. Y el podcast me ha enseñado eso. Me he topado con gente que sabe más que yo, me he topado con gente que sabe menos que yo. No siempre lo he sabido lidiar bien con esto. No, no es que sea perfecto, justamente esa creo que es una de mis imperfecciones. Hay veces que uno no sabe lidiar con eso y puede ser chocante. Con el tiempo uno va madurando y sabe cómo tratar con estas cosas mejor. También sirve darse cuenta de cómo uno asume conocimiento, y yo lo veo con compañeros de trabajo, cómo asumen tantas cosas, hasta el uso de terminología interna, de tenemos una sigla o un acrónimo y la utilizan como si fuese una palabra más del diccionario de español. Y otro se queda, che, ¿para qué haces referencia con eso? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, a ver, donde estoy trabajando utilizamos mucho el término PR. Tiré un PR, un pull request. Una solicitud para que alguien revise eh, algún cambio que se utilice y lo apruebe antes de hacer un merge en una rama en Git, por ejemplo. Entonces, hice un PR o tiré un PR. Expresiones típicas que usamos en el día a día. Claro, no, en esta empresa donde estoy no creo que pase que entre alguien que no sepa lo que es un PR. Pero es muy común que diga, sí, bueno, lo que hice fue tirar un PR y los checks no salieron, o los test fallaron, o el test de tal cosa falló, tendríamos que fijarnos de utilizar tal herramienta. Digo tal herramienta para no decir nombres de herramientas. O sea, generalmente vamos a utilizar, para decir cualquier cosa, Jenkins, o vamos a utilizar, eh, a ver, algún framework de testeo. De las manos, ¿eh? Bueno, no importa. No se me ocurría algo para dar medio relacionado. Alguna alternativa a Jenkins, por ejemplo. Trabajo con Jenkins, pongámosle. No lo sé usar muy bien del todo, pero una de las herramientas intermedias que hay. Entonces, hay vocabulario que uno asume, conocimientos que uno asume, y que estaría buenísimo que la otra persona los tenga. Y el podcast me llevó a darme cuenta de, wow, cuántas cosas hay que la gente no sabe. ¿Por qué no lo saben? Es algo obvio. Y claro, después también recuerdo los tiempos cuando uno comenzó y se da cuenta de que no es tan obvio. Yo cuando empecé no entendí de esto y puede ser exasperante de encontrarse con alguien que recién está empezando y comete errores muy estúpidos. Decir, ay, ¿cómo puede ser tan estúpido cometer estos errores? Y después recordar, bueno, yo hace 2 años hacía la misma estupidez, así que no lo puedo decir mucho. Y algo que noto, la mayoría de la gente no sabe identificar eso. Por lo menos en mi experiencia personal, la mayoría de gente con la que me topo no saben identificar cuando una persona no sabe eso y que uno pasó por exactamente lo mismo. Es como que a medida que uno va obteniendo experiencia, la empatía se va por el caño. Es decir, no entiendo nada. ¿Cómo puede ser que no entiendas nada? No entiendo que no entiendas, básicamente. Y eso es algo que hay que tener cuidado porque puede llevar a ser muy arrogante. Y el podcast ha ayudado un poco a ser más humilde desde ese punto de vista. No porque el podcast sea un excelente formato para hacerlo. De hecho, el podcast puede ser un excelente formato para alimentar la fogata del egoísmo y del egocentrismo y cosas por el estilo. Pero en mi caso al menos me ha servido para darme cuenta de eso. Darme cuenta de lo difícil que es mantener una explicación como para que lo entienda todo el mundo. Es dificilísimo. Lo veo cuando tenemos que tratar con gente de negocio. Desde el punto de vista de la programación, como quisiera ser técnico hablándote en las cosas. Quiero hablarte de forma técnica porque puedo explicar las cosas bien. Pero como vos no tenés esos conocimientos, no puedo hacerlo.
Entonces, tengo que tratar de explicar todo como para que alguien que no sabe de nada de programación lo explique bien. Ahí es donde encontré que hacer dibujos ayuda muchísimo. En el trabajo anterior me acuerdo que me conocían porque siempre que tenía que dar una explicación compartía pantalla y mostraba Sketch y dibujaba algo ahí. Soy pésimo dibujando, pero Sketch tiene la ventaja que puedes dibujar rectángulos todo de forma perfecta, entonces era hermoso. Pero las explicaciones creo que quedaban mucho más sencillas, entonces cada uno encuentra su formato de explicación. Por otra parte, cuando hice los podcasts al principio sobre todo, algo que se caracterizaron mucho fue por robar contenido de la carrera como si no hubiese mañana. Cosa que cuando entré al mundo laboral me quedé un poco sin tema, lo cual llevó quizás a ser un poco más redundante. Luego vino el periodo de ausencia de Code Time y luego vino Code Time renovado. No sé si para mejor, pero fue un periodo de depuración muy interesante. Pasaron muchas cosas en el medio. Pero bueno, eso viene un poco más adelante. Después pasé por mi primera experiencia laboral. Tengo que agradecer a la persona que me permitió o me dio una mano para entrar en la empresa. Gracias, Maxi. Te quiero mucho. Él no va a estar escuchando esto. Ese es un beneficio. Pero Maxi estuvo varias veces en el podcast anteriormente y me dio una mano de ese lado. Dio la recomendación y, bueno, consideraron de que era válida mi presencia después del periodo de prueba y quedé y la verdad que aprendí muchísimo. Mi primera experiencia laboral fue un shock en cuanto a todo, porque me encontré con, wow, cuántas cosas que no sé. No es como que en la carrera fuese una luz. Ver las notas demuestra ello. Pero fue otro mundo. Es como, wow, viví en una burbuja toda mi vida. ¿Qué es esto? Cambió todo, mi perspectiva con respecto a todo. Y me di cuenta de cómo muchas cosas que se dan en la carrera es como, sí, teóricamente es así, pero no es tan así. Y fue un cambio rotundo. Y fue cuando tuve que empezar a armonizar el mundo laboral con el mundo académico. Y fue difícil. Es decir, hay cosas del mundo académico que voy a tener que desechar porque son un lastre, no sirven. Hay cosas del mundo laboral que están buenas y hay cosas que están un poco feas. Es mucho más competitivo. Me parece mucho más interesante, me parece mucho más divertido porque es más práctico, es más... es algo que se enfrenta a uno todos los días. Creo que ese fue uno de los grandes cambios y algo que agradezco un montón entrar al mundo laboral. Algo que igual les recomiendo. Si quieren terminar la carrera, el mundo laboral quizás sea el mejor, el peor lugar para meterse. Porque lleva a darse cuenta de estas cosas. O sea, es el mejor y el peor. Por mi punto de vista es el mejor porque uno aprende un montón. Y cuando uno sale de la carrera, tiene chance de conseguir trabajo. Es lo peor por el hecho que después no te queda tiempo para hacer nada. O sea, es muy difícil trabajar y estudiar al mismo tiempo. Es algo que uno encuentra en trabajo de medio tiempo, que lo mantenga a medio tiempo. Yo entré como pseudo medio tiempo. O sea, no era ni medio tiempo ni jornada completa, era un intermedio. Y después me ofrecieron, no quería trabajar a jornada completa. O sea, el ofrecimiento era, mirá, si podés, tiempo completo, pero bueno, aceptamos medio tiempo. Y yo tenía una posibilidad de hacer un poquitito más de medio tiempo. Ahí aprendí también que hay que saber calcular las cosas. No las calculé muy bien. Pero bueno, ahora vamos a eso. Empecé a trabajar, cambió todo porque de repente tuve que aprender un montón de tecnologías nuevas, tuve que aprender un montón de herramientas nuevas, cómo se organiza uno a nivel de equipo, trabajar en equipo no es fácil, coordinar un equipo es muy difícil, tratar con gente de negocios como con programadores no es fácil. Y la carrera no te enseña nada de todo eso, no te enseña de que hay gente difícil de tratar, no te enseña que te tenés que topar con gente de negocio que no entiende tu vocabulario técnico, no te enseñan que hay veces que la gente de negocio puede ser muy terca o los propios programadores decir, no, yo hago las cosas así porque es mi manera y uno diría, pará, pero de esa forma estás complicando las cosas a futuro, no me importa, yo trabajo así. Y uno se tiene que enfrentar con eso y saber lidiar. Y hay veces que te dan ganas de agarrar a tu compañero un poco del cuello y decir, hagamos las cosas bien, pongámonos de acuerdo. Uno diría, che, agarrar a alguien del cuello no es la mejor idea para ponerse de acuerdo. No, pero las ganas no se te pasan. Hay veces que uno quiere agarrar del cuello a alguno que otro para, o sacudirlo un poquitito para decir, a ver, entré en razón. No funciona así. O sea, hacer las cosas rápida hoy para que literalmente la semana que viene sea nuestra peor pesadilla en nuestra vida, creo que no es una muy buena idea. Ay, no, pero hoy lo hacemos rápido. Sí, pero literalmente la semana que viene va a ser un dolor de cabeza. Y, bueno, es todo un mundo. Pero bueno, fue un cambio bestial. Ahí es donde tuve que empezar a mergear las cosas. Tuve que combinar lo que había aprendido en la universidad, que me di cuenta que me servía de mucho. O sea, la parte teórica para poder entender conceptos nuevos me facilitó la vida. Lo que me dio la carrera fueron un montón de conceptos y herramientas.
como tenía que aprender a estudiar, leer y esas cosas, y el haber aprendido un poco de idioma en el medio, cosa que la carrera no me enseñó el idioma, pero fue un fuerte impulsor de ello y agradezco mucho por ello, me llevó a, bueno, tener herramientas básicas, cuestión de que había personas con las que trabajé que quizás no tenían tanto conocimiento académico y me daba cuenta de la diferencia a la hora de aprender cosas. Claro, tenía una mejor base y al tener una mejor base me llevaba a poder aprender mucho más rápido porque no tenía que aprender un montón de cosas. Pero también había un montón de conceptos que me daba cuenta que, bueno, la carrera me enseñó esto, pero en el mundo real las cosas no se hacen así. Tengan cuidado con eso. Sé que decir sepan discernir es difícil, sobre todo si nunca trabajaron. Hágalo bajo su propio riesgo. La verdad que para mí es un camino de ida. O sea, empezar a trabajar me quitaron un poco las ganas de seguir la carrera porque es algo que me divierte. Es algo que puede ser muy interesante. Es una experiencia increíble. Hay empresas en las que uno la va a pasar muy mal. Y hay empresas en las que uno la va a pasar bien. De ser posible, procúrese ir a las empresas donde la va a pasar bien. Yo recuerdo mi primera experiencia laboral. Fue una experiencia que fue bastante agradable. Em, Aprendí un montonazo. Tuvo sus momentos feos. No voy a negar eso. Tuvo sus momentos feos y en parte fue por culpa de mi inexperiencia. Hoy en día creo que no me pasaría lo mismo. Porque lo encararía muy diferente. Es el intento de uno rendir lo que no es capaz de rendir. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí es donde pasó lo malo. El burnout. Caí en una etapa de burnout horrible. En parte eso fue el causante de tener el tema del podcast. Más un montón de cuestiones personales. Creo que se combinaron demasiados factores juntos. O sea, vida universitaria, vida laboral, vida personal, extras y, bueno, Argentina Happens en el medio. O sea, es como la bomba atómica. Personalmente, golpeó duro. Tuve momentos no muy agradables en el medio. Algunas de las personas con las que trabajé recordarán ello. No porque les haya pegado ni les haya gritado, por el contrario. Pero pasé por momentos también bastante feos. Tengo que reconocer que el primer trabajo tuvo momentos muy gratos y momentos muy feos. Repito, no es culpa precisamente de la empresa ni del trabajo, fue más cómo manejaba yo las cosas y lo que yo procuraba. Y bueno, claramente cuando trata de agarrar más de lo que puede, tiene sus consecuencias. Moraleja, sepan medir bien, por favor. O sufran el burnout y un montón de otras cosas y les aseguro, no quieren estar ahí. No pasen por eso. Ese, por ejemplo, es uno de los grandes defectos que tuve y en parte es algo que trato constantemente. No es como, ya pasó una vez, no me va a volver a pasar. Uno puede volver a caer en la trampa muy fácilmente. O sea, uno se puede emocionar mucho con algo y meterle y meterle y meterle y no darse cuenta de que descansar es importante. Descansen. No se lo tomen tan a pecho de trabajar 1 hora al día y después descansar el resto. Pero descansen. Fue un cambio muy interesante. Conocí a muchos compañeros de la carrera que no conocía. Gente con la que tengo trato hasta el día de hoy. Vamos a comer y todo. Y me encanta. Podemos charlar. Incluso charlar de temas de programación. Me dirán, che, ¿no hablan solamente de eso? Bueno, tengo que admitir que la mayoría de las reuniones donde vamos a comer o tomar algo terminan en conversaciones de cómo está nuestra vida laboral. Es un poco triste, no lo voy a negar. Pero también pasamos por momentos muy divertidos. Hay anécdotas que son buenísimas. Este, Pero bueno, fue un primer paso muy interesante y fue cuando me topé con ok, tengo que empezar a ver un poco entre la carrera y el trabajo. Y debido a que Argentina happens again, eh, me tiré más por el mundo laboral. Como que me entretiene más, me gusta más. De momento no es que estoy descartando la parte académica, la tengo en pausa. Pero me estoy centrando principalmente en la parte laboral, lo cual alguna vez ya dejaste la parte académica, entonces no estás aprendiendo nada más. No, por el contrario, estoy aprendiendo un montón de cosas. Y hay veces que uno se topa con baches. Y esto es otra cosa que quiero comentar. Me ha pasado muchas veces toparme con baches en cuanto a aprendizaje. Momentos en donde literalmente me doy cuenta que no estoy aprendiendo nada. Puede ser cansancio. Eso es una advertencia. Puede ser cansancio y es una señal de alarma, tómese con cuidado. Tampoco significa que uno esté cansado, puede que uno esté muy bien descansado, pero no sé, se bloquea. Hay bloqueos. Si alguien escribió alguna vez en su vida, sabe lo que es un bloqueo literario. Te bloqueas y no sabes qué escribir. También va para un lector. Lees un montón y de repente no te apetece nada. Bueno, en programación me ha pasado lo mismo muchas veces.
Es algo que todavía no he aprendido a lidiar del todo. Tratar con gente que se dedica a esto ayuda mucho, hablar con compañeros ayuda mucho, no como cuestión psicológica, sino por preguntarle, che, vos, ¿qué estuviste viendo? O, a ver, ¿podemos ver algo? Tratemos de hacer algo, cuestión de encontrar un impulso, a ver, ¿qué cosa que no sé? Porque me ha pasado muchas veces como, che, llegué al tope de, ok, aprendí lo que quería aprender, no, no sé dónde seguir ahora. Eso es una fuente de bloqueo también. Leer foros en internet puede ayudar porque como, pará, esto no lo sabía, ¿qué onda? Y de repente se abre todo un mundo entero de cosas por aprender y es wow. Hasta hace un mes no tenía nada por aprender y ahora descubrí que me va a tomar 2 años. Nice. Puede ser frustrante o puede ser muy alentador. Es un poco chocante, o sea, no voy a negarlo, es como, wow, hay demasiado. Y después como, bueno, voy a tratar de digerir lo que pueda de esto. Capaz que me aburro a mitad de camino, pero es todo un viaje, es una experiencia. Y bueno, el mundo laboral me ha llevado a enfrentarme a esto, a enfrentarme a que algún que otro bloqueo en el medio. Me ha llevado a aprender muchas cosas nuevas, porque contexto nuevo. Lo cual me lleva como a la quinta etapa, que en realidad está un poco mezclado con la etapa cuarta, que era mi primer trabajo, ahora, bueno, mi vida laboral en general. Em, Han pasado muchas cosas. O sea, he aprendido de múltiples proyectos, porque he estado en varios proyectos. No voy a comentar mucho la naturaleza de los mismos, por cuestiones quizás de contratos de confidencialidad y no sé hasta qué puntos puedo hablar, aunque técnicamente en el currículum está, o sea, no entro mucho en detalle cómo funcionan por dentro, pero han habido proyectos que están relacionados al mundo financiero quizás, proyectos relacionados al mundo del comercio, proyectos relacionados a... ¿Qué otra cosa sería? Han pasado por varias cuestiones acá donde voy a lo importante. Con los proyectos he aprendido un montón de conocimiento de dominio. Ejemplo, he trabajado para una aplicación de emergencias médicas y he aprendido mucho sobre cómo funcionan las cuestiones de emergencias médicas. He trabajado para una aplicación de un supermercado, he aprendido cómo funcionan muchas cosas internamente en un supermercado. Y así. O sea, en cada una de las cosas que uno se mete puede aprender mucho conocimiento de dominio. Y eso es algo que veo también en muchos programadores. No, yo voy a aprender C Sharp y solamente me importa C Sharp. Número uno. Si usted piensa que en su vida solamente va a aprender un lenguaje de programación, ¡ay, cosita! Número 2. El lenguaje no lo es todo, y eso es otra cosa importante. Se enfocan demasiado, no, tengo que aprender JavaScript o tengo que aprender Java. No, JavaScript y Java son dos lenguajes y puede que mañana desaparezcan. Si uno aprende bien las cosas, puede cambiar de lenguaje con relativa facilidad. Cuanto más experiencia tenga, más fácil es. Yo recuerdo mi experiencia de no sabía nada de C Sharp y gracias a que sabía cosas de Java, es como, prácticamente la misma porquería. Tiene sus diferencias, sí, pero es como, es lo mismo, a mí no me jodas. Y podía escribir C Sharp sin haber hecho nunca un tutorial de C Sharp ni nada, ni haberme puesto a leer la documentación. Leí alguna que otra cuestión, pero no me acordaba nada. Vi sintaxis, imité sintaxis, parecía que había alrededor y compilaba y andaba. Ya está, es lo que necesitaba. Cuántas cosas conjugadas en pretérito imperfecto. Pero bueno, me llevó también a aprender cosas de conocimiento de dominio, o sea, elementos o conocimientos relacionados a el área en particular. Si uno hace software contable, es como casi inevitable o es deseable que uno aprenda cosas contables. Si uno trabaja en el sector salud, va a aprender cosas del sector salud, siendo que uno es programador, no tiene nada que ver, pero indirecta o directamente lo aprende. Sin irme lejos, me acuerdo que una de las cosas más desafiantes fue cuando tuvimos que integrar un electrocardiógrafo. Eh, mi compañera que me acompañó en ese momento, en ese desarrollo, pobrecita, recién estaba empezando y eh, le tocó ayudarme en la integración en el electrocardiógrafo por conexión en Bluetooth. Fue toda una experiencia. Yo no tenía experiencia con el electrocardiógrafo, aprendí mucho electrocardiografía en el medio. Ella aprendió mucho también, me imagino. Me encantaría que algún día pueda venir. Ya eso es una cuestión personal, organización, etcétera. No es algo que quede exclusivamente en mi deseo. Pues creo que tiene varias cosas interesantes a comentar. Pero creo que esa fue una experiencia que marcó lindo. Aprendimos muchísimo. Qué manera de renegar, tener cuidado con la escala, cómo aprendimos a graficar, aprendimos cómo funcionan vectoriales, aprendimos cómo se utiliza un electrocardiógrafo. Eh, fue todo un mundo de experiencias, fue muy divertido.
tuvo sus momentos estresantes, pero, o sea, recapitulando, viéndolo desde ahora, es como, está bien, hubieron momentos bastante feos, pero también tuvo sus cosas muy buenas. Entonces me llevo a eso, cosas que en mi vida pensé aprender, cómo usar un electrocardiógrafo, que si me lo das para ponérselo a una persona, probablemente lo ponga mal, porque nunca me acuerdo el orden de los cables, ni dónde van las chupetitas que van en el pecho. Pero es como, ok, sé interpretar más o menos. No me acuerdo alguna de las fórmulas de cálculo que tiene, porque tiene un par de fórmulas de cálculo. Pero, o sea, me doy una idea general. Cosas que en mi vida pensé cómo hacerlo. Nunca supe cómo se integraba con el electrocardiógrafo. Y bueno, no es como que la documentación lo explicara tampoco. Y bueno, te dice, aprendí a conectarte por Bluetooth, tenemos estos comandos, vos fijate. Y después hay que integrarlo eso. Y hay que generar los gráficos. Y como que no teníamos forma de graficar electrocardiogramas y me di cuenta qué carencia de librerías para graficar electrocardiogramas que hay en internet, sobre todo para Android. Y todas eran una porquería. O sea, no encontré una que diga, che, esto está bueno, porque encima eran horribles los gráficos y lo que nos pedían también era hacerlo lindo. Porque teníamos que, no había que competir, pero veíamos lo que eran los electrocardiogramas con el electrocardiógrafo anterior y veíamos lo que teníamos nosotros y es como, che, ¿cómo hacíamos para llegar a ese resultado tan hermoso? Claro, había toda una infraestructura con el electrocardiógrafo anterior que nosotros no teníamos para el electrocardiógrafo nuevo. O sea, la forma de tratar cada una de las cosas era diferente. Uno necesitaba un servidor centralizado, este otro era independiente. Los alcances son diferentes. Pero aún así fue, fue un hermoso desafío, aprendimos muchas cosas. Hubieron cosas desagradables que nos dimos cuenta en el medio como, las cosas funcionan así en el mundo real, esto da miedo. Pero fueron experiencias muy memorables. He aprendido mucho de un montón de mercados, por así decirlo. O sea, cómo funcionan cosas. No me refiero a la bolsa ni nada, sino de cómo funcionan un poco las cuestiones de salud, cómo funcionan las cuestiones a nivel de un supermercado, cómo funcionan distintos tipos de aplicaciones o servicios. No es la única experiencia, obviamente, y no es lo único que sirve. Pero a mí me brinda un montón de conocimiento y si ustedes están abiertos a aprender sobre el conocimiento dominio que tienen que aprender o que deberían de saber, les va a ayudar un montón. O sea, si ustedes van a trabajar, ejemplo, software contable, si aprenden contabilidad les va a servir como no se dan una idea. Se van a volver locos si viven en Argentina, pero les va a servir mucho. Si trabajan en un contexto de atención médica, aprenden cómo se hacen las atenciones médicas. No significa aprender medicina, pero aprenden algunos conceptos. Recuerdo cuando tuve que aprender algunas cuestiones que se tenían en cuenta para establecer un protocolo para diagnosticar o encontrar algún caso posible de ACV, lo mismo de alguna dificultad respiratoria grave y todo. Y como, mira, yo no sabía de todo esto y tuvimos que leer un poco de documentación explicando cómo funcionaba todo eso y finalmente lo que querían que hagamos con eso. Y entender justamente las causas de todo sirve de mucho. A mí por lo menos me sirve muchísimo entender el porqué de las cosas y el cómo funcionan. Porque después no necesito saberme todo de memoria. Con saber más o menos eso puedo deducir el resto. Entonces, aprendan esas cosas. Experiencia laboral me ha llevado a momentos lindos. He conocido a gente maravillosa. He conocido a clientes maravillosos. He conocido a gente no tan maravillosa y he conocido a gente, a clientes que quizás no es la mejor experiencia que he tenido en mi vida. O sea, si vamos a relativizar todo, siempre va a haber uno mejor que otro. Es inevitable. Pueden ser los dos muy buenos y uno mucho mejor que el otro. O pueden ser uno muy bueno y el otro muy malo. No voy a entrar en detalle. Me ha tocado de todo. He pasado por situaciones muy agradables, situaciones no tan agradables. Gracias a Dios en el lugar donde estoy ahora estoy muy contento. Me gusta mucho. Estoy aprendiendo como si no hubiese un mañana. Hay gente con muchísima más experiencia que yo. Estoy re contento por ese lado. Mi recomendación es busquen lugares así. De ser posible, no tengan miedo. Yo sé que es un poco, da miedo, sobre todo cuando uno tiene ya cierta edad. Decir, no, yo ya me establecí y yo entiendo eso. Sí, está bien, yo lo hablo del punto de vista de ahí, quizá todavía tiene alguna chance de meter la pata feo. Pero hay muchas veces que es simplemente miedo nomás y cambiar de lugar ayuda mucho. Estudien por su cuenta, aprendan por su cuenta, hagan proyectos personales de verdad, no solamente los trabajos prácticos de universidad. Mi opinión de la universidad ha empeorado con el paso de los años, pero por
cómo veo que hay cierto contenido que puede llegar a estar bastante desactualizado y cómo hay una especie de elitismo dentro del mundo académico en donde quieren que te dediques al mundo académico. Y yo lo entiendo, pero el mundo laboral llama y sobre todo tiene algo muy loco. Te pagan y pueden pagarte bien. No estoy hablando de una fortuna, te digo hablar de ganar decentemente cuanto menos. O sea, decir no me muero de hambre. Eso está bueno. No tengo que andar reclamando cada 15 minutos para que me den un aumento porque no me alcanza. Obviamente depende de donde uno se meta. Por eso me gusta más el sector privado. Es más competitivo y hay más facilidad de perder trabajo, no lo voy a negar, pero sigue siendo lo que más me gusta. Entonces, desde ese punto de vista, esa es mi experiencia. Ya finalmente para ir cerrando, creo que este va a ser el script time más largo de momento. ¿Cómo es mi vida actual? ¿Cómo ha cambiado mi vida en el día a día? Bueno, número uno, aprender algoritmia me ha simplificado la vida como no se dan una idea. Pienso las cosas diferentes, resuelvo los problemas diferentes. Veo que la gente entra en pánico muy rápido ante una abrumadora cantidad de información, cuando algo que aprendí con la práctica es, quizás no toda la información es necesaria en este momento. Quizás podemos dividir el problema en partes y quizás podemos ir resolviendo cada uno de estos problemas uno a la vez. Hay veces que no es posible, pero he aprendido que la gente no sabe resolver problemas y lo he aprendido también enseñando eh, algunas cosas de programación, que me di cuenta que me falta mucho para aprender a enseñar bien. Eh, no soy un gran docente. Eh, Hay gente que aprecia mucho lo que voy enseñando y ha aprendido un montón, pero creo que todavía si quisiera dedicarme a enseñar me falta mucho, que obviamente se aprende con la práctica, pero me doy cuenta que la gente no sabe resolver problemas. Dentro y fuera del mundo de la programación. Fuera del mundo de la programación no saben resolver problemas. Y dentro del mundo de la programación, increíblemente, hay mucha gente que no lo sabe resolver. O sea, son buenas máquinas. Son buenos repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero no piensan tanto. Ojo, no estoy diciendo que sean tontos, simplemente que no tienen tantas herramientas quizás para encontrar algún razonamiento. Cosa que a mí la lógica, tener conocimiento de estadística no tanto, pero eso va por otro lado. Pero entender lógica, haber resuelto un montón de problemitas, encarar problemas reales, me ha llevado a encontrar técnicas. No es que tenga una enumeración completa de ellas, igual cada tanto menciono alguna que otra, pero sepan deducir cosas, decir, a ver, si yo me paro acá y el problema acá existe, significa que el problema viene en este momento hacia el pasado, o sea, algo que pasó antes. Si yo llegué acá y el problema no está, entonces el problema pasa más adelante. Ese concepto básico de dividir el problema es algo que veo que a la gente no le sale. Entonces, a mí lo que me ha brindado mucho es resolver el problema de otra forma. Aunque venga una cantidad abrumadora de información, dividirla, traspasarla, solo tomar notas de eso. A ver, toda la información, las oraciones las voy a escribir renglón por renglón. ¿Qué información de todo esto me sirve? Extraer información de eso. Y me puedo dar cuenta que hay información extra. O justamente por hacer ese listado me doy cuenta que usé casi toda la información. No sé cómo resolver el problema, pero hay una pista. Ese otro dato extra que te están dando. ¿Por qué me dieron ese dato extra? Capaz que ese dato extra puede ser importante, sobre todo cuando es una resolución de un problema en un examen o cosas por el estilo, o en una entrevista, de darse cuenta de, me dieron un dato, ¿para qué me lo dieron? Es raro que te den un dato innecesariamente. Hay veces que el dato es innecesario, hay que saber distinguirlo y eso es algo que se da con experiencia, o sea, con práctica. Pero bueno, con el tiempo he aprendido a inferir cosas, con el tiempo he aprendido a encontrar patrones, he encontrado errores comunes, entonces acá me pregunto, che, me está dando este error. ¿Y qué tiene esa variable? No sé. Bueno, fíjate que lo que tiene la variable, no seas tonto. Ese es un clásico. No sé lo que está ahí. Entonces, ¿por qué querés avanzar si no sabes la parte básica? Hacé un paso a la vez, no te adelantes en los pasos. Yo sé que adelantarse en los pasos puede ser cómodo. Y hay veces que es posible. Pero cada tanto uno tiene que hacer un punto de chequeo y decir, che, las cosas llegaron bien hasta acá, porque si no llegaron bien, el problema está mucho más atrás. Me estoy yendo a cualquier lugar, estoy buscando el lugar equivocado. Eh, es como se me cayó o no encuentro el teléfono celular y lo voy a buscar a la casa de un amigo cuando yo no salí o sea, yo tuve el celular esta mañana y yo no salí de mi casa en todo el día y lo voy a buscar a la casa de mi amigo. No lo voy a encontrar nunca. ¿Pero por qué fui a la casa de mi amigo? No, porque ayer estuve en la casa de mi amigo. Sí, pero hoy a la mañana tiene el teléfono. Me acuerdo, hice una llamada y todo. Entonces, sí. Hay veces que puedo llegar a hacer alguna llamada por teléfono. Muy rara vez, pero bueno. Entonces, sepan inferir esas cosas. O sea, es algo que toma práctica. Yo sé, es difícil y bla, bla, bla. Pero puede ser muy divertido. Yo por lo menos me divierto. Trato de hacer que el trabajo sea lo más divertido posible, lo más interesante.
algo que me dé algo, para la redundancia. O sea, quiero que me enseñe algo, quiero aprender algo de esto, quiero tomar nota, quiero darme cuenta de algún error en mi forma de razonar, quiero darme cuenta que hay una forma de razonar que es correcta o mucho mejor que otra. Bueno, para esas cosas sirve. Desde ese punto de vista me ha cambiado muchísimo el cómo encaro un problema. O sea, me disparan con una ametralladora de información y es como, bueno, me voy a quedar con lo importante. El resto puede ser útil, quizás para el futuro, pero vamos a quedarnos con lo que me sirve de momento. Porque si intento digerir todo, pero al fin y al cabo no puedo resolver el problema, no me sirve. Hagamos un paso a la vez. O sea, tratar de no adelantarse es muy importante. Así que, bueno, básicamente eso. También me llevó a automatizar cosas. Ahí hay que encontrar un equilibrio porque hay veces que la automatización toma mucho más tiempo y hay veces que la automatización no es necesaria o uno quiere desarrollar su propia herramienta y la propia herramienta la va a usar una sola vez o hay herramientas mejores que ya están hechas. Yo entiendo la experiencia, igual para este tema en particular recomiendo escuchar uno de los scripts también anteriores sobre desarrolla tus propias herramientas, pero también me ha brindado que hay muchas herramientas que utilizo que las hice yo. Scripts, por ejemplo, algo tan simple como un script, o sin ir más lejos ahora para el trabajo que tengo, eh, es una herramienta que estoy desarrollando, que en parte es pública dentro de la empresa. O sea, se las pasé lo hice público básicamente a unos compañeros primero y después lo dejé en conocimiento general, como hice esta aplicación, porque yo sé que tenemos que hacer muchas veces esta cosa y es engorroso y es horrible y se me mezclan las cosas y bueno, hice esta herramienta para mí, pero se las doy, úsenla y la voy mejorando. Tengo una listita con algunas mejoras que le quiero hacer porque quiero que mi experiencia con el programa que hice sea buena. No tanto para venderlo ni nada, es simplemente quiero que la herramienta me ayude. Me lleva a dedicarle tiempo interesante a eso, pero también me sirvió como práctica. Lo usé como ejercicio de práctica porque quería practicar un poco de TDD y cosas con SwiftUI y dije, bueno, voy a hacer la aplicación con SwiftUI y me voy a forzar a usar TDD. Fin. O sea, de 2 por 1. Me vino como práctica de programación y me vino como herramienta de trabajo y me vino como algo para contribuir al lugar donde estoy trabajando. Es tremendo combo para mí. Mirá, no te están pagando por eso. No, no. O sea, es algo que estoy haciendo por voluntad propia. ¿Y cuál es el problema con querer ayudar? Hay que dejar de ser también envidioso. Eso no lo digo por algún comentario que me hayan dejado, pero hay gente que se enoja de, no, ¿cómo no cobraste por eso? Y hay otro, ¿cómo no me subsidiaron eso? Y es como, no, hay veces que quiero, o sea, a mí me sirvió, yo ya gané. Yo gané con el hecho de practicar. Si me lo quedaba para mí, ya era ganancia. Qué mejor de decir, bueno, che, les comparto porque vamos a ahorrar tiempo. E incluso puedo encontrar alguna mejora que no me dé cuenta o algún bug que no me dé cuenta. Y son cosas que me puedo dar cuenta de que hay cosas que no estoy contemplando. Y me dicen, no, che, pero ¿qué pasa si haces esto? Y yo, mira, nunca lo había pensado. Esto tendría que tenerlo en cuenta, o sea, para otros problemas. Y así. Entonces, es algo que me ha cambiado mucho desde ese punto de vista, en cómo encaro los problemas. Creo que ha sido un cambio bestial. Y bueno, por todo lo que he aprendido en el medio, me ha llevado a entender muchas cosas, darme cuenta de que hay cosas que no son tan lindas. Mi opinión del mundo académico años atrás, del mundo académico del mundo el día de hoy, antes tenía un punto de vista mucho más bonito. No es que descarte el mundo académico, tiene cosas muy interesantes y tiene cosas que son buenísimas. Pero también hay mucha porquería en el medio. Ahí hay que saber filtrar eso. Con el tiempo uno lo aprende. El mundo laboral he descubierto que me gusta mucho. Yo comencé la carrera por comenzar una carrera y con el tiempo descubrí que me gustaba y con el tiempo trabajé de esto y me gusta muchísimo más. Me gusta mucho lo que hago y gracias a Dios tengo posibilidad de hacerlo. Así que bueno, ya con esto vamos cerrando el episodio. Espero que les haya gustado, se haya entendido. Si tienen algún comentario, consulta, intento de participación, lo que sea, los medios de contacto los dejo en la descripción. Y si quieren hacer algún aporte, pueden hacerlo justamente dando feedback, comentando, suscribiéndose, compartiendo. Eso ayuda muchísimo. Compartan, lo agradecería muchísimo. Y que me dejen saber qué es lo que piensan al respecto. Y bueno, si quieren hacerlo de forma monetaria, dejo los medios para hacerlo en la descripción. Ahora sí, ya sin mucho más, con esto me despido, espero que les haya gustado y será hasta la próxima.